estas escalas evaluativas que ustedes aplicaron en estos sujetos de cuidado con discapacidad, que es lo que vamos a ir analizando. Antes de ir detallando un poco a profundidad acerca del proceso de atención de enfermería en estas personas con discapacidad, vamos a hacer un recordatorio en donde observamos nosotros que el proceso de atención de enfermería es un método sistemático, el cual brinda estos cuidados humanísticos y especializados, en donde el profesional de enfermería debe tener ese aspecto fundamental de brindar estos cuidados de calidad y calidez que van a mejorar la condición de salud en estas personas con discapacidad. Cuando hablamos del proceso de atención de enfermería, tiene varias características fundamentales, como podemos observar nosotros en la diapositiva. Una de las características es que debe ser sistemático. Y aquí vamos a ir preguntando a los participantes, a los que están escuchando, ¿sí? Aquí a los que tienen su cámara activada, más aún a los que no tienen la cámara activada, vamos a ir consultando. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta primera característica fundamental que nos menciona el proceso de atención de enfermería, que es sistemático? ¿Qué me dices, Gisela Saltos? Pues sería eh, una característica de sistemático sería lo referente a que se ajusta bajo una, bueno, el PAE es una planificación, o sea, es un cuidado que realiza diferentes pasos, como es la evaluación, la planificación, eh, la evaluación y así. Gracias, Se Gisela. realiza de manera ordenada, en pocas palabras. ¿Ya? Walter, Buenas tardes. Sí, efectivamente, concuerdo con la compañera lo que decía, o sea, sistemático porque lleva un orden, un sistema, digamos así, muy con las cinco bien. etapas que llevamos. Entonces, en sí, el sistemático se refiere a eso. Ya sistemático es decir, de que este proceso de atención de enfermero tiene 5 etapas, el cual debe tener una secuencia y no nos podemos saltar de la primera etapa a la tercera, sino que debemos llevar esa secuencia, ¿verdad? La primera etapa, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta finalmente, en donde vamos a obtener un resultado positivo en cuanto a la aplicación de nuestras intervenciones. Otra de las características fundamentales que nos menciona el proceso de atención de enfermería es flexible. ¿Qué pensarías, Alina, cuando digo flexible? Alina Barreto. Que puede cambiar, que es Muy flexible, que puede bien. cambiar. Ya que puede cambiar, es decir, que en un momento en la valoración que yo hago como profesional de enfermería, puede verse evidenciado por parte del sujeto de cuidado una problemática, que al momento de que yo cumpla mi proceso, mejore esa condición y puede que inmediatamente o en el transcurso de ese tiempo se vea reflejado otras necesidades, ¿verdad? Y así voy a poder yo ir ejecutando este proceso de atención de enfermería. Otra de las características es dinámico. ¿Qué pensarías, Ariana Neira? ¿A qué se refiere dinámico? Que responde a un cambio continuo. Ya. ¿Qué dices, Lagua? En este caso que no es monótono, o mejor dicho, que es interactivo. Ya, muy bien, Edison, muy bien. Otra de las características es que tiene una base teórica y que es fundamental y la que nos identifica de ese equipo multidisciplinario de salud. Es decir, ese cuidado que yo como enfermera voy a ejecutar y que es diferente al cuidado que ejecuta el médico, el odontólogo, la obstetra, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando decimos base teórica? Daisy, Tigre. ¿Qué nos dice Daisy acerca de esta cuarta característica fundamental del proceso de atención de enfermería?
Elvis, eh, este, está constituida en base a una teoría ya puesta. ya, gracias Daisy. Ana, Lo que puedo decir es que obviamente para nosotros realizar esto tenemos que tener lo que es un conocimiento, una base teórica para nosotros poder, como quien dice, realizarlo bien o ejecutarlo de una buena manera, porque no podemos hacerlo si no tenemos ningún conocimiento. ya, es decir, todos estos modelos, estas teóricas, que permiten que el profesional de enfermería ejecute estas intervenciones mediante un conocimiento científico, ¿verdad? Y que aportan a mejorar esa condición de salud de acuerdo a la necesidad reflejada que yo identifique en el sujeto de cuidado. Y una de las últimas características es con un objetivo. ¿Qué pensarían cuando decimos con un objetivo? Edison. Ya, cuando nos referimos a un objetivo sería la propuesta y digamos, yo manifiesto una propuesta y qué es lo que voy a hacer para alcanzar esa propuesta, es decir, para alcanzar ese objetivo. Ya, muy bien, Edison. Es decir, lo que yo quiero lograr, ¿verdad? Esa mejoría en ese sujeto de cuidado, ese resultado positivo que me va a indicar a mí que ese proceso yo lo he ejecutado correctamente. Porque si yo tengo al final un resultado negativo, quiere decir de que yo hice una valoración incorrecta, ¿verdad? Y que no he aportado en mejorar esa condición de salud o en esa problemática que se ha visto evidenciada en el individuo. Muy bien. ¿Qué más nos dice a nosotros acerca del proceso de atención de enfermería? ¿Cuáles serían estas ventajas fundamentales y que nosotros vamos a poder irlas direccionando en esta atención o en esta valoración de estas personas con discapacidad, en donde vamos a poder identificar cuál es la problemática que está afectando esta condición de salud, tanto del sujeto de cuidado como del cuidador? ¿Sí? Del sujeto de cuidado como del cuidador. También otra ventaja fundamental es que aumenta la eficacia optimizando esos recursos, ejecutando esas intervenciones reales y alcanzables que van a mejorar esta problemática evidenciada en este sujeto de cuidado. Cuando hablamos de estas ventajas acerca del proceso de atención de enfermero, aquí también cumple un papel fundamental el cuidador, en donde va a ser una de nuestras funciones como profesionales de enfermería, hacer que este individuo tenga su participación en su propio cuidado, siempre y cuando de acuerdo a la valoración que yo realice, ¿verdad? Convirtiendo que este paciente sea responsable en relación a su salud. Otro aspecto fundamental es hacer que el cuidador participe en los cuidados que debe recibir este paciente, ¿sí? Que es uno de los objetivos principales en este proyecto, en el primer contacto que tenemos con ese sujeto de cuidado y con el cuidador, en donde vamos a identificar también nosotros, cuando aplicamos el proceso de atención de enfermería, cuáles son los cuidados que el cuidador está ejecutando y si los está haciendo adecuadamente. Y es aquí donde ustedes como profesionales de salud van a intervenir, en donde van a mejorar ese conocimiento y esta parte práctica en cuanto a la atención que debe recibir este individuo, ¿sí? Enfatizando un poquito acerca del proceso y recordando, haciendo un recordatorio, cuáles son las etapas que nosotros debemos cumplir en relación a este proceso de atención de enfermería, en la aplicación de este método científico, tenemos 5 etapas. La primera etapa, que es la valoración, en donde el profesional de enfermería debe recoger o recopilar todos estos datos que pueden ser obtenidos directamente del sujeto de cuidado o del cuidador o de la documentación, ¿verdad? Como aspecto fundamental. Esta es la etapa que uno considera esencial, la valoración, ya que en esta etapa me permite o permite al profesional de enfermería tener la idea clara de cuál es la problemática que está afectando la condición de salud de este individuo, ¿verdad? En donde vamos a incluir estas técnicas de la exploración. ¿Cuáles son las técnicas de la exploración?
A ver, ¿quién me recuerda? ¿Cuáles son las técnicas de la exploración? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Ya, muy bien. Inspección, palpación, percusión y Percusión. auscultación. Muy bien. Entonces, estas técnicas vamos a ir a incluir nosotros en esta primera etapa de valoración y también ese examen físico, ¿verdad? En donde vamos nosotros a ir analizando estos datos objetivos y datos subjetivos. ¿Cuáles serían datos objetivos? A ver, ¿cuáles serían datos objetivos? Los signos vitales. Ya, los signos vitales, es decir, que son medibles y que yo puedo constatar, ¿verdad? ¿Y cuáles serían esos datos subjetivos? Lo que nos manifiesta el paciente, la sintomatología que podría presentar en ese momento. Ya, es como que le dice en ese momento, ay, yo estoy así como que acalorada, ¿verdad? Pero usted no lo, usted confía de lo que le dice el paciente. Y el paciente le dice, no, pero tengo hipertermia. Entonces usted, ese dato subjetivo que le está diciendo, le está manifestando el sujeto de cuidado, usted se convierte en un dato objetivo cuando usted valora la temperatura y ve de que tiene una temperatura adecuada, ¿verdad? Entonces son estos aspectos que nosotros vamos a ir analizando durante esta primera etapa de la valoración. Tenemos la segunda etapa que es el diagnóstico de enfermería. Una vez de que ya ustedes han aplicado esta valoración y enfatizándose en estos 13 dominios que ya vamos a ir analizándolos más adelante, detalladamente cada uno de los dominios, nosotros identificamos cuál es el problema principal que está afectando la condición de salud de este sujeto o de esta persona con discapacidad y podemos nosotros evidenciar cuál es la causa y cuáles serían esos signos o síntomas o estas manifestaciones, ¿sí? Que se ven reflejadas en este individuo. La tercera etapa del proceso de atención de enfermería, que es la planificación, que tiene relación con el famoso libro del NOC, de los resultados, de los objetivos, ¿verdad? Que también son conocidos así como resultados objetivos, que vienen a ser estas estrategias o esta problemática que yo he evidenciado de mi valoración y que se han reflejado de mi diagnóstico de enfermería en las manifestaciones clínicas o en los signos y síntomas y que yo les voy a dar una puntuación de acuerdo a la gravedad, ¿verdad? La cuarta etapa, que es la ejecución, en donde es conocida como intervenciones, como actividades y tiene relación con el NIC, en donde el profesional de enfermería, de acuerdo al problema que anteriormente identificó en la planificación, va a tener que ejecutar una intervención real y alcanzable. ¿Sí? Real y alcanzable. No es que me va a decir, necesito un jarabe que no tenemos aquí en Ecuador y que tiene que viajar a Estados Unidos y ese paciente no tiene recursos económicos. Entonces, no, ¿cómo no vamos nosotros a implementar una intervención así si no es real ni alcanzable? Y no me va a permitir mejorar esa condición inmediatamente, la condición de salud del sujeto, ¿verdad? Entonces, por eso la intervención tiene que ser real y alcanzable, ¿sí? Para yo poder mejorar esa problemática que en la etapa anterior yo identifiqué. Y la evaluación, que es el resultado final, en donde ustedes van a poder evidenciar este resultado positivo en donde va a verse una mejoría del sujeto de cuidado, donde se va a reflejar que de ese problema que ingresó de grave, vamos a dejarlo en moderado o en sustancial, ¿verdad? Es decir, que si me ingresó ese sujeto de cuidado con un deterioro de la movilidad física, gravemente comprometido, yo ya veo y que no caminaba absolutamente nada, ya veo que ahora puede deambular con un dispositivo, ¿verdad? Es el resultado que yo voy a poder evidenciar en esta última etapa de la evaluación. Para tener una noción más clara acerca de lo que es la valoración en relación a las personas con discapacidad y enfatizando en los 13 dominios de la NANDA, porque ya no nos manejamos con patrones, ya los patrones
era una versión antigua. Ahora nosotros como profesionales de enfermería y personal de salud debemos estarnos actualizando constantemente. Entonces ahora en la actualidad nosotros trabajamos con los 13 dominios de la NANDA. El primer dominio que ya vamos a ir analizando, el primer dominio, que es el dominio de promoción de la salud, que este dominio hace énfasis en identificar el estado de salud de este individuo, en donde va a relacionarse mucho con este modelo de promoción de la salud que nos menciona Nola Pender, ¿sí? Y que nos aporta significativamente en cada una de las intervenciones que ustedes como profesionales de enfermería ejecutan para mejorar esa condición de salud. ¿Qué pensarían ustedes? Aquí les pregunto, y vamos a ir analizando con esa experiencia que ustedes ya han podido evidenciar en esta parte, en la aplicación de este proyecto de vinculación. ¿Qué pensarían ustedes que valoramos en el sujeto de cuidado con discapacidad en relación a este dominio 1 de promoción de la salud? ¿Qué pensarían? A ver. Vamos a ver. ¿Qué me dices? Kelvin. Kelvin Albia. Kevin Albia Ibarra. ¿Qué me dices, Kelvin? A ver, para que tomen nota que los que no contesten y no activan la cámara es porque no están en el curso y no tienen sus horas de vinculación. Muy bien. Leonela Campuzano. ¿Qué me dices, Leonela? ¿Qué pensarías tú que valorarías en relación a este dominio 1 de promoción de salud, el cual tú ya has tenido tu contacto con ese sujeto de cuidado y con el cuidador, ¿verdad? ¿Qué valorarías tú en relación a este dominio 1 de promoción de la salud? Enfocándonos en estas personas con discapacidad, que es lo que estamos nosotros analizando el proceso de atención de enfermería. ¿Qué me dices, Leonela? Leonela Campuzano. ¿Me confirman? ¿Sí me están escuchando, claro? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué me Sí, dice licenciada. Leonela? Y podemos identificar la calidad de vida en este caso del usuario. ¿A qué te refieres calidad de vida? Cuando nosotros hacemos la valoración por dominio tenemos que ser bien específicos, ¿sí? Ser específico y lo más concreto. Entonces, ¿a qué te refieres cuando dices calidad de vida? Por ejemplo, que si se está alimentando bien Ya, y sobre todo, si se está alimentando bien, Leonel, aquí no. En promoción de la salud no analizamos la alimentación. ¿Qué pensarías? su estado de salud. Su estado de salud. Pero si es un paciente con discapacidad, ¿cómo estaría el estado de salud? A ver qué pensarían si es un paciente con discapacidad, ¿cómo estaría su estado de salud? ¿O qué valorarían? Kevin Orrala. Creo que valoraría los factores de riesgo en este caso, para así planificar junto con el usuario y poder decirle en este caso cuáles son esos factores de riesgo y qué es lo que tendría que modificar para promocionar así la salud, pues. ¿Ya? ¿Qué factores de riesgo en específico? Kevin. Porque si yo me visualizo, y eso que yo no he ido a las visitas con ustedes, pero si yo me visualizo una persona con discapacidad y que tiene un cuidador,
Es decir, que tiene que ser ayudado para satisfacer todas sus necesidades básicas, ¿verdad? E instrumentales, pensaría yo que va a necesitar ayuda, ¿verdad? Y si yo estoy hablando de promoción de la salud, esa persona con discapacidad debe tener un seguimiento, debe tener un control, debe tener un monitoreo. Yo tengo que conocer de de esa persona con discapacidad o por parte del cuidador, qué hace cuando presenta alguna complicación. Va a la farmacia, le compra un medicamento, puede trasladarlo al centro de salud o pide al centro de salud, al personal del centro de salud que lo visite en la casa, ¿verdad? Y que esto corresponde a este dominio 1 de promoción de promoción de la salud, ¿sí? Es decir, ¿qué hace para recibir una atención? ¿O cuál es el comportamiento que tiene este individuo o el cuidador ante una situación de emergencia o ante una problemática? ¿Sí? Es como a veces ustedes dicen, no es que me duele la cabeza, pero yo no quiero ir al médico porque tengo que hacer cola, no me atienden, hay bastantes pacientes, ¿verdad? Y me voy más rápido a una farmacia y le digo a la de la farmacia que no tiene el conocimiento y me dice, tómese un ibuprofeno. Y me tomo la ibuprofeno y se me pasa, ¿verdad? Pero yo qué estoy haciendo si no acudo donde un especialista y me tomo la medicación solamente pidiéndola a la farmacia. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos automedicando, simple es que Mala sí. práctica. Así es, Daniela, nos estamos automedicando. Entonces aquí es fundamental en estas personas con discapacidad y más aún que requieren de la ayuda de otra persona, del cuidador. Entonces nosotros debemos identificar cuál es el comportamiento, cuál es la acción que tiene este cuidador ante una situación de emergencia, ante una enfermedad de ese sujeto de cuidado con discapacidad. ¿Qué hace? ¿Sí? Lo lleva a una clínica, no lo lleva a una clínica, que se recupere solo, lo deja en la casa, no quiere llevarlo a ninguna unidad de salud, pide al personal de salud que está más cercano que lo vaya a visitar porque no es complicado de trasladarse. Entonces es lo que nosotros vamos a ir analizando. Mayerly, Sí, como usted estaba hablando, ¿no? También acerca del aseo, del el cuidador hacia el usuario también. muy Muchos, bien. muchos usuarios pueden que estén bien cuidados, otros que no tengan los mismos cuidados que tiene el otro paciente en cuanto al aseo personal. Y Así es es, también nosotros valoramos en este dominio número 1 de la higiene personal. ¿Y cómo identificamos nosotros si el sujeto de cuidado tiene una buena higiene, si ese cuidador le está brindando una higiene adecuada? ¿Cómo identificamos? A ver, ya ustedes han visitado, ¿verdad? ¿Cómo identificaron? ¿Cómo se dan cuenta de que tiene una buena higiene o que no, de que no están realizando una higiene adecuada a ese sujeto, a esa persona con discapacidad? con la observación más que todo y viendo también alrededor, el entorno del paciente también. Muy bien, la observación, el entorno del paciente, porque muchas veces si nosotros preguntamos, nos miente. ¿Usted lo está bañando al paciente? Sí, todos los días, 3 veces. Y mentira. Yo me le acerco al sujeto de cuidado y puedo percibir de que no tiene una buena higiene, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más valoraríamos nosotros en este dominio 1 de promoción de la salud de una persona con discapacidad? ¿Qué más valoraríamos? ¿Qué pensarían? ¿Qué más deberían valorar en esta persona con discapacidad? Edison, Podría ser la calidad de vida. ¿en relación a qué es la calidad de vida, Edison? La calidad de vida es amplio. Cuando tú me dices calidad de vida, yo me imagino una cosa, otra cosa, algunos pilares fundamentales. ¿Sí? Entonces, ¿en relación a qué específicamente la calidad de vida? A cómo es el entorno en el que vive, digamos, si vive en un ambiente adecuado para sus necesidades. En un ambiente adecuado para sus necesidades. Si yo digo, un ejemplo, dame un ejemplo, Edison, ¿ya? Un ejemplo, dame un ejemplo. Por ejemplo, digamos, una persona con discapacidad que viva, digamos, en una casa
así de caña. Entonces, o sea, a eso me refiero. Ya, si vive una persona con discapacidad en una casita de caña, ¿qué le puede pasar a esa persona con discapacidad que vive en una casita de caña? A ver, vamos a analizar esa parte para ver si es en promoción de la salud. ¿Qué le puede pasar a esa persona que vive, a esa persona con discapacidad y que vive en una casita de caña? ¿Qué le podría pasar? A ver, ¿qué me dicen los chicos y las chicas? ¿Qué le puede pasar a esa persona con discapacidad que vive en una casita de caña? El hecho de que sea una casa de caña quiere decir que no va a estar estable siempre, entonces puede llegar a derrumbarse y siendo una persona con discapacidad se le va a dificultar el poder salir de ahí o igualmente que le ayuden va a ser un poco más difícil. Ya, Dayanara. ¿Quién estaba levantando la mano? Walter, creo que era. Walter. Sí, bueno, algo que podría pasar también es el tema de pronto alguna alergia, sabemos que la estructura de la caña, decimos así, bota una pelucita o un polvito que generalmente ocasiona eso. Hay personas que de pronto saben colocar un papel para evitar eso. Lo cubren con un papel, pero a la vez eso trae ciertos animalitos como la cucaracha y cosas demás. Entonces, todo eso van a estar cerca, en este caso, hasta el usuario y pueden ocasionar muchas enfermedades, ¿no? Ya, Entonces, por eso. Walter tiene la razón. Valoramos en promoción de la salud en esta persona con discapacidad en relación a lo que me decía Edison, que es una persona con discapacidad y que vive en una casita de caña. Sí, puede ser algún proceso alérgico, ¿verdad? Que le ocasione la caña, que le ocasione la madera, porque si nosotros decimos de que tiene riesgo, ¿sí? De que pueda derrumbarse esa casa, no lo valoramos en promoción de la salud. No lo valoramos. Eso lo valoramos en otro dominio, que ya más adelante vamos a irlo analizando. ¿Qué más valoramos nosotros en este dominio uno como aspecto fundamental? ¿Sí? El conocimiento que tiene el paciente sobre su condición de salud y el conocimiento principal del cuidador acerca de los cuidados que vaya a brindar. ¿Sí? Es lo que se valora en este dominio número uno de promoción de salud. Y es lo que ustedes van a ejecutar. Es decir, que van a ir analizando qué es lo que hace el cuidador en relación a las intervenciones y ustedes, como profesionales de enfermería, mediante este método, van a ayudar en cuanto al conocimiento de este cuidador a que ejecute de una mejor manera las intervenciones, ¿verdad? Es lo que vamos a lograr mediante este proceso de atención de enfermería. ¿Qué más pensarían que valoramos en este dominio número uno, en esta persona con discapacidad? Esquema de vacunación. ¿Ya qué relación tiene el esquema de vacunación con el paciente con discapacidad? Pues como sabemos, el esquema de vacunación a una persona que lo tiene completo, pues le sirve para adquirir lo que son las defensas en ciertas enfermedades. Entonces, si un paciente con discapacidad no tiene su esquema de vacunación completo, pues puede ser propenso a algunas enfermedades. Ya, muy bien, Kevin, muy bien, muy bien. Aquí también vamos a ir analizando estos hábitos que muchas veces tiene la persona con discapacidad. No quiere decir de que porque esta persona con discapacidad no va a tener hábito de beber o consumir cada fin de semana alcohol, ¿verdad? De fumarse un cigarrillo. Esto también nosotros analizamos en este dominio número uno. ¿Qué afecta esta condición de salud de este sujeto de cuidado o incluso si el cuidador tiene este hábito, este mal hábito, que puede también estar afectando la condición de salud de esta persona con discapacidad, ¿verdad? Más aún si es un cuidador muy cercano, ¿verdad? Con esto de aquí hemos analizado un poquito acerca del primer dominio que valoramos nosotros en relación al proceso de atención enfermero en promoción de la salud y que va a ayudarnos la aplicación de esta teórica, que es el modelo de
promoción de la salud de NOLA Pender, que nosotros constantemente como profesionales de enfermería ejecutamos. Es decir, no se está moviendo así, de esta forma, usted no lo puede mover de esta forma, tiene que colocarlo así, usted tiene que inclinarse un poquito, ¿verdad? Flexionar una pierna. Entonces, todas estas actividades de promoción que nosotros constantemente ejecutamos van a aportar en el conocimiento que tiene el sujeto con discapacidad o de su cuidador. ¿Ya? Vamos con el dominio número 2, que es el dominio de nutrición, el cual este dominio hace énfasis en las actividades en relación a los nutrientes que el sujeto de cuidado debe consumir, en donde se ve incluido la ingestión, la digestión, la absorción, el metabolismo e hidratación del individuo. Pregunto, ¿qué valorarían ustedes en este dominio 2 de nutrición en estas personas con discapacidad? ¿Qué valorarían? Su alimentación. Su alimentación. ¿Cómo esta persona se está alimentando? Por ejemplo, en este caso, me tocó una persona diabética y también hipertensa. Entonces tuve la oportunidad de yo preguntarle qué es lo que él comía, qué es lo que come en la mañana, en la tarde, al mediodía, ¿no? Pero viendo bien, hay personas que no se cuidan. Entonces ahí yo le indicaba, ¿no? De que no debería tener esa alimentación. Incluso personas diabéticas consumiendo cola, Coca-Cola, siendo esto muy mal para lo que es su enfermedad, ya que tiene mucha caloría, pues y en sí nunca le va a bajar su glicemia, sino que más bien la va a tener elevada. Sobre todo personas, como le decía, hipertensión arterial. Vimos en una casa como ellos se servían todos de, se puede decir, frito, mucha fritura. ¿Y por qué? Este es sería una mala alimentación porque lo que es el aceite, pues ayuda en la elevación del colesterol y por ende, pues ello se puede decir, se hace una obstrucción, puede decir, de la placa ateroma, entonces ella es como que tiene a tener una más presión en el flujo sanguíneo, entonces por ende le ayuda a elevar lo que es su presión arterial. Ya, gracias Yadira. Joyce. Bueno, en este caso, en el dominio 2 nutrición, principalmente sería medidas antropométricas en cuanto a talla, peso, el índice de masa corporal del paciente. Ya, y les pregunto, si una persona con discapacidad y que no puede pararse, ¿cómo hacemos el índice de masa corporal? Les pregunto. Justamente en una de las fichas que estamos realizando, bueno, para comenzar se está tomando muy en cuenta el tema de la nutrición porque hay varias preguntas que van enfocadas en eso. Y bueno, y respecto a la pregunta que usted dice, sabemos que a veces estas personas que poseen una discapacidad, es muy difícil a veces, en este caso, digamos así, para sacar el IMC, es pesarlos, después levantarlos para que medirles la talla y todo lo demás. Entonces se está aplicando es medir la circunferencia de la pantorrilla para facilitar en este caso ver cómo está su estado de nutrición, su MC más que todo. Muy bien, y también ustedes han aplicado la valoración del riesgo de nutrición, ¿verdad? ¿Verdad que también han estado aplicando ustedes esa valoración? Entonces también esta valoración va de la mano con este dominio 2 de nutrición, en donde ustedes sí tienen que ir valorando detalladamente, no solamente preguntarle, ¿usted come bien? Y el cuidador le dice, sí, come bien. Y ya usted dice, bueno, come bien. ¿Usted come mal? El cuidador le dice, sí, come mal. Entonces, no, usted tiene que, como decía Yadira, ¿qué le da de desayunar? ¿Qué almuerza?
¿qué merienda? Y le detalla, ¿verdad? Que a veces hasta uno dice, uy, comen hasta mejor que uno, ni yo como así, ni la licenciada Zuli no come así tan bien como comen estas personas con discapacidad, ¿verdad? O el sujeto de cuidado. ¿Sí? Entonces yo debo conocer cuál es la alimentación que está consumiendo esta persona con discapacidad. ¿Por qué creen ustedes que es fundamental conocer este plan alimentario de este individuo o de esta persona con discapacidad? ¿Por qué pensarían ustedes que es fundamental? A ver, ¿por qué pensarían? ¿Por qué pensarían que es fundamental el plan alimentario de esta persona con discapacidad? Kevin. Ya, poniendo un ejemplo de una persona que tenga una discapacidad física que haya sido adquirida, ya que no tenga mucho tiempo, un año quizás, el hecho de que esta persona pueda ser un poco más, lo que por decirlo así, sedentaria, que no camine totalmente, al no tener un buen plan alimenticio, es decir, que come desordenadamente, comida chatarra y todo lo demás que le proporcionen sus cuidadores, pues puede ocasionar lo que es el aumento de peso, puede provocar lo que es una obesidad, y ya sabemos que la obesidad pues desencadena muchos problemas de salud, como problemas cardiovasculares. Entonces, a pesar de tener que es un riesgo lo que es su discapacidad, pues puede adquirir otro tipo de enfermedades, aumentando su grado de vulnerabilidad. Muy bien, Kevin, muy bien. Por eso es fundamental, ¿verdad? Conocer este plan alimenticio que tiene esta persona con discapacidad y más aún si es una discapacidad física, que él lo mencionó y lo recalcó muy bien, ¿sí? En donde también nosotros debemos observar, aparte de la entrevista que yo hago, si tenemos la oportunidad de ver qué está consumiendo esta persona con discapacidad, observar si realmente lo que me ha manifestado esa alimentación, ¿verdad? O si me engañó solamente por quedar bien, porque también todo lo que nos dice el cuidador o el paciente muchas veces no es al 100% verdadero, ¿sí? A veces nos dicen también algunas mentiritas que nosotros debemos identificarlas, ¿verdad? ¿Qué más pensarían ustedes que se valore en este dominio 2 de nutrición? ¿Qué más pensarían? ¿Y qué es fundamental en este paciente con discapacidad? La hidratación. La hidratación. Carelis, ¿por qué considerarías la hidratación? Porque si el usuario está deshidratado, puede que tenga otras patologías o puede que el exceso también de agua le cause un edema. ¿Y cómo sabemos de que le estamos dando exceso de agua? Carelis, Por la exploración física. por la exploración física. ¿Ustedes considerarían de que muchas veces nosotros como pacientes damos exceso de agua? ¿O como cuidador? ¿Qué me dicen? ¿Damos exceso de agua? Me imaginé ahorita Bob Esponja cuando absorbe todo el líquido y se hincha. Así me imaginé ahorita, se me vino a la mente con ese exceso de agua. ¿Qué pensarían ustedes? Walter, Realmente las estadísticas y la tendencia diríamos así que sucede todo lo contrario, que damos menos agua en este caso de lo que necesitamos. Pero también se puede evaluar un tema en este caso puede ser personas ya con avanzada edad, que de pronto exista no tanto una sobrehidratación, sino que de pronto tengan algún problema renal que pueda producir en este caso una retención de líquidos. ya, muy bien, Walter, muy bien, muy bien, muy buena aclaración en ese aspecto, ¿ya? Entonces aquí nosotros en este dominio 2 vamos a ir analizando estos aspectos fundamentales que tienen relación a la nutrición y que van a ayudar a identificar cuál es la problemática que está afectando en este sujeto de cuidado con discapacidad. Vamos al dominio número 3,
que es el de eliminación, en donde hace énfasis acerca de la secreción y excreción de los productos corporales de desecho de este sujeto de cuidado. ¿Qué valoraría en esta persona con discapacidad en relación a este dominio 3 y por qué? Aquí está Bueno, muy, ay, aquí está como muy de la mano el tema también de la nutrición. Por ejemplo, nuestro paciente puede padecer de lo que es de estreñimiento, si no posee una buena alimentación en el caso, ¿no? Ni una buena hidratación. Muy bien, Mayerly, un paciente, ya te doy la palabra, Romina, un paciente que no tiene mucha actividad física y que no tiene una buena alimentación va a tener un problema en eliminación, ¿verdad? Va a presentar un estreñimiento. Muy bien. Y más aún si es si es un paciente adulto mayor, ¿verdad? Más aún todavía. Romina, ¿qué más pensarías que valoramos nosotros en este dominio 3 de eliminación? Ya en este caso también sería lo que es la incontinencia urinaria, porque al menos en el grupo nos hemos topado con el caso de que hay usuarios que utilizan lo que es la sonda, por lo que tienen incontinencia urinaria. Ya, muy bien. Entonces tienen sonda vesical, ¿verdad? Entonces vemos de que no controlan sus esfínteres, ¿verdad? Walter, ¿qué más, Walter? Sí, justamente era lo que mencionó usted, era, y la compañera, que en las preguntas que también se evalúa es el control de esfínteres para evaluar el tema de la incontinencia tanto urinaria como fecal. Era eso. Muy bien, o también a veces nosotros observamos que tiene pañal ese sujeto de cuidado, ¿verdad? Y al momento del interrogatorio nos damos cuenta que ese sujeto de cuidado no controla sus esfínteres y que por eso nosotros también colocamos esos pañales para poder evitar. ¿Qué evitamos si el sujeto de cuidado no controla los esfínteres y yo coloco pañal? ¿Qué evito? A ver, licenciados, ¿qué evito? En un paciente con discapacidad y que se encuentra encamado y no controla los esfínteres y yo coloco pañal, ¿qué estoy evitando? Ensucia la cama. Aparte de ensuciar la cama, que con una sábana yo la cambio y rapidito lo resuelvo, eso es lo de menos. ¿Qué evito? Paulina, Una, Perdón. Ma- Mantenemos la higiene, evitamos que el paciente se ensucie. ya, la higiene. Walter, de pronto una herida por fricción. ya, muy bien, ya. Eso de que se nos ensucia la cama, eso es lo de menos. Mayerly, Una infección. una infección, ¿verdad? Muy bien, y más aún en ese paciente que está encamado, muy bien. ¿Qué más valorarían ustedes en este dominio número 3 de eliminación? ¿Qué más pensarían que debemos valorar en este paciente con discapacidad? La sudoración. La sudoración, ¿qué relación tiene Kevin Santiesteban de la sudoración en este paciente con discapacidad? Bueno, ahí, por temas de, puede ser como una discapacidad física, la persona no está con esas características para poder sudar, tema de ejercicio físico y todo eso. Entonces, a ver, A ver, si decimos que tiene una sudoración excesiva, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en nuestra terminología sudoración excesiva? Hiperhidroxia. Aparte, ¿qué otro nombre? Diaforesis. Ya, muy bien, ¿ya? Entonces, un paciente, con lo que me dijo su compañero, con lo que me dijo Kevin, un paciente que tiene una discapacidad física no suda. ¿Qué pensarían ustedes? Sí, Ahora en sí. este tiempo de calor supongo que sí, Cesura. cualquiera. ¿Verdad? Y más aún si está encamado y no tiene movimiento, ¿verdad?
¿sí, no? Y si está en un lugar cerrado, que también tiene mucho que ver con esta parte del entorno, que no esté con ventilación adecuada, ¿verdad? Porque muchas veces que como es una persona con discapacidad y tiene una discapacidad física, lo tenemos justo en una habitación, uy, que está sin luz, que está al fondo de la casa, ¿verdad? Está como un poco excluido. Y son estos aspectos que nosotros vamos a ir a valorar. Muy bien. Dominio número 4, actividad y reposo, que este es el dominio que fundamentalmente se encuentra alterado con estos pacientes con discapacidad. Y es aquí donde el profesional de enfermería va a trabajar en conjunto con esta teórica de Dorotea Ore, el cual nos permite brindar estos cuidados especializados de acuerdo a la necesidad que se vea reflejada en este individuo, ¿verdad? Consulto, ¿qué valorarían ustedes en este dominio número 4 de actividad y reposo? Si es que el paciente puede moverse de la cama a la silla. Ya, si el paciente puede movilizarse, ¿qué valoración ustedes ya aplicaron durante la visita que tiene relación con este dominio número 4 de actividad y reposo? ¿Qué valoración aplicaron? En este caso valoramos si el paciente está en una silla de ruedas, por ende no se puede movilizar, o sea, deambular, como quien dice, solo se puede pasar con ayuda entre la cama y la silla, pero no tiene esa actividad de poder caminar, como quien dice, porque se encuentra prostrado en la silla de ruedas. Y también esto dificulta el reposo porque realmente no puede, a veces mencionaban los pacientes que no tenían esa cantidad de horas que se recomienda para que descansen, entonces como que no tenían el sueño adecuado y se pasaban en vela toda la noche. Ya, muy bien, Calero. Entonces aquí vamos a ir incluyendo un poquito esta escala de CATS, ¿verdad, Kevin? Bueno, en sí, hablándolo en modo general, evaluaríamos lo que es el grado de movilidad que tenga el paciente, porque justamente la semana pasada, el día viernes, con mi compañera Romina, acudimos a una visita donde una niña de 4 años tiene discapacidad física, pero sin embargo sí le permite la movilidad sosteniéndose de objetos de la pared, pero sí tiene un cierto grado de movilidad, aunque también necesita apoyo, un apoyo mecánico, por decirlo así. Ya, muy bien, vamos a trabajar con ese ejemplo de Kevin. Y es un ejemplo real, ¿verdad? Que ella pudo vivenciar en la visita que hizo. ¿Pensarían ustedes que esa persona que tiene esa discapacidad física, pero que todavía puede hacer sus actividades, que dice Kevin, ¿verdad, Kevin? Todavía puede hacer unas actividades. ¿Sería recomendable seguirle estimulando que haga las actividades o delimitarle completamente de que ya no haga las actividades? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Y por qué? Gabriela. Yo pienso que sería lo correcto seguirle estimulando, ya que como se está recuperando un proceso de recuperación de movilidad, al estimular podríamos hacer que el paciente recupere parcial o completamente la movilidad de su cuerpo. Gracias, Gabriela. Paulina. Bueno, he visto varios ejemplos de discapacidades físicas que se han desarrollado y bueno, pues delimitarle o sea, delimitarle las capacidades físicas solamente va a empeorar su condición. Si la Ya. capacidad física ha empeorado su nivel neurológico, por ejemplo, lo que es un ACV, pues es, es un caso que yo puedo percibir. Si la capacidad física va de la mano con el resto de las funciones de su cuerpo que ya provocado una hemiplegia, pues ahí podemos percibir un trabajo delimitado. La persona en este caso se esfuerza, pero no existe un progreso como tal, porque se trata de una persona mayor. Pero si se trata de una persona que sufrió un accidente y de poco
un accidente de tránsito, por ejemplo, y de a poco está ganando movilidad, tono muscular, movimiento, pues ahí sí vamos a percibir un progreso. Ya, Y gracias, no, Paulina. Muchas no gracias. sería justo. No sería justo. Uno de los varones que también levantó la mano y ya se arrepintió y ya mejor dijo no hablo. Estaba después de Paulina, que se me olvidó el nombre. A ver quién fue el valiente que levantó la mano. Carlos Sandoval. Carlos, ¿qué nos dice Carlos? Buenas tardes. Bueno, en realidad cuando dice teoría del déficit del autocuidado se refiere a que por lo general la persona tiene una dificultad física, también puede ser por la edad, entre otras, en las que la persona misma no se puede cuidar. Como el proyecto de vinculación es de las personas discapacitadas, significa que la persona tiene que aprender a reconocer qué le está dificultando el que él pueda producirse sus propios autocuidados. En muchos casos es la poca movilidad que poseen. Pero por esa razón es que decía que la persona no tiene que dejar de hacer estas actividades, sino más bien reconocer cómo puede seguir manteniéndolas de otra manera. Muy Es decir, bien. por ejemplo, en dos visitas que he tenido. En una, la persona para poder seguir manteniendo la movilidad, a pesar de ya no tener visión, por la diabetes, obviamente, y aparte de que tenía problemas en las piernas, le habían puesto una especie de canales en las paredes para que él se pueda guiar al baño y de vuelta a la cama, o incluso hasta donde se cambiaba de ropa. Ese es uno. En otro caso, hay una pequeña niña que se llama Michelle, que la verdad no tiene movilidad porque es de discapacidad física casi al 90%, pero en realidad es más intelectual. El punto es que la niña cuando era pequeña sí caminaba, pero por no llevarla a hacer terapias y ejercicios y todo esto, terminó perdiendo la movilidad por completo. Y no lo hizo de la noche a la mañana, porque incluso en un tiempo en que ella acudió a la Melvin Jones y comenzó a hacer las terapias, recobró parte de esa movilidad, pero como dejaron de continuarla, la volvió a perder completamente. Entonces, así sería la teoría del déficit del autocuidado, el saber Muy, reconocer la problemática. muy bien, Carlos. Y es lo que ustedes han tenido esa oportunidad mediante este proyecto saborear, ¿verdad? Y vivenciar esta parte de atención o de cómo es la necesidad que se ve reflejada en esta persona con discapacidad. ¿Sí? En donde, como manifestaban sus compañeros, no debemos inhabilitar a estos pacientes, sino que debemos igualmente ir fomentando de que este paciente realice las actividades. Pero ¿qué es lo que hacemos? Ay, no, pobrecito, es una persona con discapacidad, no, no puede hacer esto, y pues yo me anticipo y le hago. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy ocasionando yo? No una ayuda en ese sujeto de cuidado con discapacidad. Estoy es ocasionando que este sujeto con discapacidad realmente no realice ninguna actividad, ¿verdad? Y vaya quedándose pasivo, pasivo que esto va deteriorando su condición de salud. ¿Qué más nosotros como profesionales de enfermería vamos a ir valorando en este dominio número 4 de actividad y reposo? En donde vamos a ir incluyendo esta escala que ustedes también ya la han ejecutado, la escala de CATS. ¿Qué evalúa la escala de CATS? A ver, ¿quién me recuerda qué evalúa la escala de CATS? ¿Qué evalúa? A ver, vamos a ver quién recuerda. Lice, no sé si me vaya a equivocar, me corrige, pero no era ahí lo que son 6 puntos, como el baño, la continencia, todo eso. Ya, la escala de CATS evalúa, Walter, vamos a ver, Walter. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera, porque justamente hay varias preguntas bueno, se pregunta si se baña, si, por ejemplo, para vestirse, también hay preguntas si se puede abrochar y todo eso, y va relacionado justamente con este dominio, que es donde también en parte del autocuidado es si la persona puede, o sea, su cuidado personal, que se peine, que se arregle, que se limpie. Y yo creo, y algo que bueno, recuerdo que cuando se hizo en este caso hubo una inducción la primera vez que hicimos allá a los usuarios, en este caso eran de Salinas y sí, Salinas era.
porque Libertad se hizo después. Y creo que también en la de Libertad también que se hizo un pequeño, como un pequeño teatro, digamos así, que se actuó, y la base yo la entendí que era eso, de que muchas personas cometen el error de que las personas a veces sí pueden hacer algo, pero como usted decía, no dice, ay no, qué pobrecito, sabe que vamos a hacerlo eso, y lo que van creando es que la persona cada vez haga menos cosas, ¿no? Y eso lo va deteriorando. Entonces, y lo que se busca es esto, evitar que la persona en lo que se pueda no sea tan dependiente. Así es, Walter. Romina. Bueno, en sí lo que mide lo que es, pues varía, son 6 ítems, es decir, son 6 preguntas en el cual se va a valorar lo que es el aseo, la vestimenta, el uso del inodoro, la movilidad, la continencia y la alimentación. Ya, muy bien, Romina. Entonces aquí como dicen en el chat, somos como esos padres sobreprotectores que a veces no queremos lo que tenemos que vivir, vivimos con mamá y papá. No, que no quiero que mi hija se vaya a una fiesta, porque ahorita con la delincuencia después le va a pasar algo, ¿verdad? No, los protegemos demasiado. Y no sabe que cruzando de aquí, de mi casa al frente de la tienda, me puede pasar miles de cosas, ¿verdad? Así mismo son estos cuidadores, ¿verdad? Sobreprotegemos. Y lo que ocasionamos, como nos dijo Walter, de que este sujeto de cuidado se vaya deteriorando. Y lo que nos mencionaba Romina, aplicando esta escala de CAT, en donde nosotros vamos a ir valorando estas actividades básicas de la vida diaria, es decir, el aseo, la vestimenta, el uso del inodoro, la movilidad y la alimentación del sujeto de cuidado, ¿verdad? Que es lo que vamos a ir nosotros analizando en este dominio número 4 de actividad y reposo en estas personas con discapacidad. ¿Qué más pensarían ustedes que se valora en este dominio 4 de las escalas que ustedes han aplicado? ¿Qué más pensarían? Aquí también valoramos nosotros lo que es la capacidad funcional, basándonos específicamente en estas actividades instrumentales. ¿Cuáles serían estas actividades instrumentales? A ver, tan, 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 tan. Evelyn Romero. Evelyn, ¿cuáles serían estas actividades instrumentales y que se encuentran muchas veces afectadas y que tú en esta vivencia que has tenido en este proyecto de personas con discapacidad has podido observar? Como actividades diarias, podría ser, Ya, de actividades cotidianas. ya recuerden que existen dos tipos, las básicas de la vida diaria y las instrumentales. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas instrumentales? Ya las básicas ya las mencionamos y que Romina también nos hizo un recordatorio. ¿Cuáles serían las instrumentales? Como una Lo que silla de les ruedas. encanta a ustedes, Romina, en las horas de clase. ¿Qué les encanta en las horas de clase estar manejando ustedes? Y no prestan atención al docente. Ahí ya Lice, entonces sería, o sea, sería que podría, su silla de rueda podría estar dañada, o si utilizan un bastón también podría estar, deteriorado. Eso A ver, ¿quién le ayuda a Evelyn? podría ser. ¿Cuáles serían esas actividades instrumentales? Teléfono, televisor. Eso, el teléfono, eso es lo que ustedes no pueden dejar en ningún momento y cuando se les dicen guarden el celular, ustedes se quieren hasta infartar, ¿verdad? El uso del teléfono, de ir a comprar, de cocinar, de hacer las tareas domésticas, de lavarle la ropa al esposo, ¿verdad? El uso de transporte público, la utilización del dinero, ¿verdad? Todas esas actividades instrumentales también valoramos en este dominio número 4 de actividad y reposo. ¿Qué más pensarían ustedes que se debe valorar en este dominio número 4? ¿Qué más pensarían? A ver. ¿Qué pensarían?
de lo que han Las horas de aplicado. sueño. Las horas de sueño, muy bien. Le dice el cuidador, no, es que mi paciente no duerme 8 horas, duerme solamente 4 horas. ¿Cuál es el análisis de ustedes ante esa situación? Porque debemos dormir 8 horas, ¿verdad? Que es lo normal. 8 horas debemos dormir. Yo de forma particular no duermo las 8 horas. Entonces ustedes van, visitan a esa persona con discapacidad y el cuidador le menciona, le informa a usted de que el paciente de ese paciente, de esa persona con discapacidad duerme solamente 4 horas. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen ante esa situación? ¿Qué me dicen? Que existe un déficit en la calidad de sueño, Que existe un déficit en la calidad del sueño. ¿Por qué? Paulina. porque muchas veces las horas de sueño equivalen a la calidad de sueño que podemos tener. Si podemos descansar lo suficiente, vamos a mantener al menos una parte de nuestra mente, de nuestra vida, algo saludable. Puedo decir, Ya, no puedo. entonces mi pregunta sería ahora, me surgió otra pregunta. Si el paciente no duerme sus 8 horas y duerme la mitad, que es 4 horas, ¿ustedes identifican como problema, sí o no, en relación a este dominio 4? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque Yo no, creo porque no está teniendo el reposo adecuado, porque supuestamente se debe dormir 8 horas, entonces él no tiene esa actividad de reposo que debería hacer. Y eso también afecta al cuidador porque, por ejemplo, lo cuida todo el día y tras eso tiene una sobrecarga en la noche, ya que el usuario no duerme ni ella tampoco puede descansar. Entonces ya va a sentir más sobrecarga de trabajo. Ya, Andrea. Calero, que tenías la mano levantada. Bueno, en este caso tendríamos que ver los otros aspectos que le afectan al individuo, porque en sí, si él ya tiene, como quien dice, ese hábito de solo dormir 4 horas, entonces ya no le afectaría como tal, sino que ya esa es su costumbre, ¿no? Entonces, en sí no sería un problema. Ya, muy bien, Calero. Yo tengo que analizar, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras problemáticas que pueden darme a mí la pauta de que sí es un problema? Si yo veo que tengo que dar alguna medicación para el sueño, ¿verdad? Leonela. Bueno, en mi caso, tuvimos un usuario que nos indicaba que dormía toda la tarde y ya por la noche totalmente no dormía. Y al principio a la cuidadora sí se le hizo difícil, pero al pasar los años es como que tanto el usuario como el cuidador se fueron adaptando a ese modo de vida que llevaban. Ya, entonces aquí estamos viendo. Si yo duermo en la tarde, muchas veces ya no me va a dar sueño en la noche, ¿verdad? Entonces yo tengo que dejar y mantenerlo despierto durante la tarde para que pueda dormir y conciliar su sueño en la noche, ¿verdad? Que sería una de mis actividades. Pero igualmente como que no sigue siendo un problema, no sigue siendo un problema. Pero si yo veo de que ese persona con discapacidad no puede conciliar su sueño y que el médico le ha recetado alguna pastilla para que pueda dormir y pueda conciliar el sueño, es un problema. ¿Sí? Es un problema, ¿ya? Que es lo que nosotros debemos analizar a profundidad. ¿Qué más valorarían ustedes en este dominio número 4 de actividad y reposo? ¿Qué otra escala valoraría? Y que me la mencionaron por ahí, que era acerca de la dependencia, me la dijeron así, dependencia. ¿Qué escala valorarían o qué escala aplicarían cuando hablamos de dependencia? Cuando decimos que es una dependencia total, severa, moderada, escasa, independiente. ¿A qué escala me estoy refiriendo? Y que veo que se les ha olvidado. ¿A qué escala me estoy refiriendo?
A la escala de Bartlett. Sí, muy bien, Romina. Entonces, esta escala también tiene relación a este dominio 4 de actividad y reposo, ¿verdad? Más aún si nosotros tenemos un resultado final, si el sujeto tiene dependencia total o si el sujeto tiene alguna dependencia severa o moderada que nosotros podemos analizar de que tiene una problemática en este dominio número 4 de actividad y reposo, ¿verdad? Vamos con el dominio número 5, el de percepción y cognición, que específicamente nos detalla acerca de la orientación o del procesamiento que tiene esta persona con discapacidad de la información que da o que recibe. Pregunto, ¿qué paciente con discapacidad considerarían ustedes de que tiene alterado este dominio 5 de percepción y cognición? Intelectual. Intelectual, ¿por qué? ¿Por qué intelectual? ¿Por qué intelectual? A ver. ¿Por qué intelectual? Si aquí vamos a analizar en este dominio de percepción y cognición, vamos a analizar si este sujeto de cuidado está orientado en tiempo, espacio y persona. Entonces, ¿qué paciente con discapacidad ustedes considerarían que se encuentra afectado en este dominio? A ver, Gabriela. Yo pensaría que los pacientes con discapacidad intelectual, ya que muchos de ellos por su misma condición no tienen ese cierto grado de retentiva y de como de entender las cosas buenas y las cosas malas que pasan. Ya, muy bien, Gabriela. ¿Por qué más? Muy bien, excelente aportación. ¿Por qué más, María Fernanda? Pero necesariamente tiene que estar afectado o solamente, no sé cómo explicarme, porque podría decir que muchos de los usuarios tienden a sentir de que el proceso por el cual están pasando es más duro del que usualmente deberían o que quizás es lo contrario. Dicen que no les afecta completamente en nada, que les da igual. No quiere decir que tengan una desatención para su salud, simplemente que es un hecho que aceptaron rápidamente. Ya, si vemos que a nosotros no le está afectando la salud, no lo ponemos como problema. Pero si vemos de que tiene una respuesta negativa o un resultado negativo, ¿verdad? Es un problema, es un problema. Recuerden de que Gabriela Flores puede que el ruido le afecte a ella para estudiar. Zuli Díaz, yo estudio con música, si no yo no lo puedo grabar. Yo debo estudiar con música. Escuchando música se me queda todo lo que yo estudio. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que para mí no es un problema el ruido, pero para Gabriela sí es un problema, que es lo que yo debo analizar a profundidad y valorar en cada sujeto de cuidado, más aún con las diferentes discapacidades. ¿Sí? ¿Qué más valorarían ustedes en este dominio 5 de percepción y cognición? ¿Qué pensarían en este paciente con discapacidad? ¿Qué valoraríamos? A ver. Si puede percibir en qué estado de salud se encuentra o en qué estado de su enfermedad se encuentra, es decir, en comienzo, avanzado, quizás es algo crónico, agudo. Ya, si él percibe acerca de su salud, no es percepción y cognición. ¿Dónde era acerca de la percepción de su salud? ¿En qué dominio estábamos viendo esa parte? Dominio 1. Dominio 1, ¿sí? No nos confundamos porque eso ya estuvimos analizando, ¿verdad? Entonces aquí es acerca de la orientación que tiene este sujeto de cuidado de esta persona con discapacidad en tiempo y espacio de persona, ¿verdad? Es decir, si está consciente, si sabe dónde se encuentra, sabe quién lo está atendiendo, ¿verdad? Si está lúcido, si no, a veces como que divaría un poco.
a veces como que no recuerda, ¿verdad? Entonces, todas estas partes fundamentales valoramos nosotros en este dominio 5 de percepción y cognición, que tienen que ver exactamente con la memoria del sujeto de cuidado. María Fernanda. Yo considero de que este dominio también podría estar afectado en en un paciente que tenga una discapacidad, bueno, aparte de la discapacidad intelectual, que también tenga una discapacidad auditiva, ya que como no escucha y adicional tiene la discapacidad intelectual, como que se le va a hacer un poco más difícil poder percibir la. Ya, muy bien, María, muy bien, muy bien. Sí, entonces aquí también nos ha dado una visión diferente María, en donde ella considera de que un paciente que tenga una discapacidad auditiva también va a tener en este dominio 5 una alteración, ¿verdad? En percepción y cognición, porque se le va a complicar un poco, ¿verdad? Muy bien. Vamos al dominio número 6, nos hace énfasis en la autopercepción, es decir, en la conciencia del propio ser, en ese autoconcepto, autoestima e imagen corporal de este sujeto de cuidado con discapacidad. ¿Qué me pueden decir que ustedes valoran en este dominio número 6 de autopercepción? ¿Qué pensarían en una persona con discapacidad? La autoestima. La autoestima, ¿qué relación tiene con la persona con discapacidad? Kevin. La relación que tendría la autoestima con en una persona con discapacidad sería en una persona con discapacidad física, que no es una discapacidad congénita, sino que fue adquirida, ya que sabemos que estas personas muchas veces tienen, por decir, depresión por el estado en el que se encuentran, entonces no tienen una autoestima considerable y bueno, esto afecta negativamente en sus pensamientos también, porque muchas personas, se ha visto los casos de que no les gusta estar así, que dicen que preferirían haber muerto, cosas así. Entonces, eso es lo que se valoraría aquí. Muy bien, y aquí vemos un aspecto fundamental que es el apoyo social, ese soporte social, ¿verdad? El apoyo de la familia, y es lo que nos decía Kevin, que, ejemplo, la licenciada Zuli le gusta bailar, los fines de semana le gusta irse a mover el esqueleto a las discotecas, tiene un accidente de tránsito y queda con una discapacidad física. Empiezo yo a tener una frustración, ¿verdad? Empiezo a darme como que ansiedad, empieza a darme tristeza porque ya no puedo ir a bailar, ahora tengo que ver solamente por la televisión y ver cómo los demás bailan, ¿verdad? Entonces yo empiezo a tener esta afectación en este dominio serio de autopercepción, ¿sí? A diferencia de que ya sea algo de congénito, de que yo nací con esa discapacidad y que ya me he adaptado, ¿verdad? Ya no se convierte mucho en un problema porque yo tengo mi autoestima elevada, sé que hago hasta cosas de que normalmente las personas que no tienen discapacidad no la hacen, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos vamos a ir nosotros analizando en relación a la autopercepción de esta persona con discapacidad y que también aquí nosotros valoramos al cuidador, ¿sí? Valoramos al cuidador y también podemos identificar el problema que se está suscitando, ¿ya? En relación a la autopercepción, es decir, al autoconcepto, a la autoestima y a la imagen corporal, independientemente del tipo de discapacidad que tenga. Y en donde el profesional de enfermería debe trabajar duro, duro en animar al sujeto de cuidado. Romina. Ya, quería mencionar de que con respecto a este dominio, creo que está relacionado con una de las escalas y preguntas que se hacen con respecto a lo que es la valoración de la satisfacción con la vida. ¿Ya? ¿Qué dice la valoración de la satisfacción con la vida? Bueno, aquí como mide el grado de cómo el usuario se siente gratificado con las situaciones de vida que ha pasado en el lapso de tiempo.
Ya, es Bueno, decir, con este dominio 6. muy bien, es decir, de que cómo se siente, la satisfacción que tiene, ¿verdad?, ante dicha problemática, que también va en conjunto de la mano con el dominio uno, también va en conjunto de la mano con el dominio uno de promoción de la salud, ¿verdad? Porque se está considerando de que a pesar del problema que tiene, él está bien, ¿verdad? Y vive feliz, que muchas veces vemos casos, ¿sí? Y que nosotros nos sorprendemos, que nosotros estamos sin discapacidad y nos quejamos constantemente. Decimos, ay, que esto, ay, que el otro, ay, que todo negativo, todo negativo. Y la persona con discapacidad siempre está alegre, siempre está contenta, no se queja, ¿verdad? Que también nosotros observamos ese aspecto fundamental. Muy bien, Romina, vamos con el dominio número 7, que es el dominio rol relaciones. Y que aquí nosotros como profesionales vamos a ir analizando este aspecto fundamental en cuanto al soporte que tiene esta persona con discapacidad en la ayuda a todas estas, a satisfacer todas estas actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, ¿verdad? En donde vamos a ir analizando estos aspectos negativos y positivos que existen dentro de su núcleo familiar, ¿verdad? Fundamentalmente. ¿Qué valorarían ustedes en relación a este dominio número 7 de rol relación? Si es que la persona tiene una buena relación con los demás miembros de su familia, como Ya. por ejemplo en la última visita que tuve con una usuaria con discapacidad intelectual, pues la mamá no solía mencionar que ella a veces les pega a la sobrinita, o sea, es decir, que a veces no tiene una buena relación con ella, siempre tienen que estar pendientes de eso. Ya, muy bien. ¿Qué más analizarían ustedes? ¿Qué más valorarían en este dominio 7 de rol relaciones? Kevin. Se valoraría también el grado de exclusividad, por decirlo así, que tenga el usuario, porque en muchas familias no siempre, por decir, consideran mucho a la persona con discapacidad, porque muchas veces se avergüenzan de su familiar, lo excluyen en ciertas cosas, ¿no?, que realizan entre familia o también, y también en la parte afectiva. Entonces, en una visita también que tuvimos, la cuidadora nos sabía manifestar que ella prácticamente está abandonada, excluida de su familia por la condición de su hijo. Entonces, ella nos sabía manifestar eso, de que su familia totalmente aparte, que no le toman tanto en cuenta a ella por la condición de su hijo. Muy bien, y es lo que realmente nosotros observamos en la actualidad, que le dan la espalda. ¿Por qué? Por vergüenza de tener a un familiar con discapacidad. Sí, que eso no debería no debería darnos vergüenza. Más vergüenza, yo digo, debería darnos saber de que estamos nosotros teniendo un comportamiento negativo o que estamos causando daño a otra persona, ¿verdad? Eso debería darnos vergüenza, pero no tener a una persona con discapacidad y excluirlo, esconderlos e incluso muchas veces decir, no, no es familia mía, ¿sí? Que es lo que nosotros evidenciamos en la actualidad. Y que esto sí ocasiona un problema tanto para el paciente con discapacidad y para el cuidador, porque imagínense, ella no tiene ese soporte social, que es fundamental ante esa situación, ¿verdad? Romina. Sí, precisamente nos ayudamos con lo que es la escala de calidad de vida familiar, en la cual nos hemos topado con los casos de que, como usted dice, hay personas, en este caso el cuidador, que no le da vergüenza de la discapacidad que tiene, en este caso, su familiar, y que para él ha sido normal, ha podido sobrellevar la situación y y que eso no le ha impedido también tener sus vínculos amistosos. En cambio, también tenemos el caso de que hay personas de que sí, de que dicen de que porque tienen su familiar con discapacidad, le ha afectado con respecto a sus amistades, que ya no siguen lo mismo y así en cuanto a la familia. Muy bien, aquí también
cumple un aspecto esencial el cuidador, porque muchas veces solamente es la misma persona que tiene que cuidar a ese paciente con discapacidad, ¿sí? Y son ejemplos, son hermanos, 5 hermanos. De los 5 hermanos, el uno tiene discapacidad. Entonces, una de las hermanas es la que siempre lo cuida, lo cuida, lo cuida, lo cuida, y los otros 3 hermanos brillan por la ausencia, ¿verdad? Esta hermana ya no puede tener vida social, tiene una sobrecarga las 24 horas al día y todos los días, cuidando a este paciente con discapacidad, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones también influyen y afectan al cuidador y tienen como resultado un cuidado inadecuado que brindan en el usuario con discapacidad. ¿Sí? Que es también lo que nosotros debemos ir analizando. Muy bien. Vamos al otro dominio número 8, que es el dominio de sexualidad. ¿Qué pensarían ustedes que valoramos en este dominio número 8 de sexualidad y qué relación tiene con la persona con discapacidad? A ver, ¿qué pensarían? ¿Qué me dicen? ¿Qué pensarían que se debe valorar, Kevin? Yo creo que hay que valorar el riesgo que tenga una persona con discapacidad. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual que sea de sexo femenino. Se ha escuchado los casos de que incluso dentro de la familia misma han habido violaciones, porque en este caso, obviamente un paciente con discapacidad intelectual no está en todos sus sentidos completos, entonces aquí tendríamos que evaluar este riesgo que puede haber dentro de la familia, porque hay muchas familias que son numerosos, entonces podría haber un riesgo aquí. Muy bien, Kevin. ¿Y qué otro dominio estaría afectado con la situación que Kevin nos planteó? ¿Qué otro dominio de lo que hemos analizado estaría afectado? Adrián, ¿qué otro dominio más considerarías que está afectado con la situación que Kevin planteó? Podría ser el dominio 7. ¿Por qué, Romina? Como de acuerdo al ejemplo, nos habría como que una asociación positiva entre la familia. Así es, muy bien. ¿Qué otro dominio más? Aparte del 7, rol relaciones. ¿Qué otro dominio? Con la situación que Kevin planteó, ¿qué otro dominio más? A ver, ¿qué otro dominio pensarían? Adrián, ahora sí, ¿qué otro dominio? Licenciada, no escuché el ejemplo de Kevin por el internet. A ver, ¿qué otro dominio? Angie, Flores. Bueno, en ese caso también por la falta de comunicación, porque yo les cuento que estuvimos en una visita y bueno, la madre nos conversaba que, bueno, el usuario tiene discapacidad intelectual, entonces ella nos decía que el usuario como que le llamaba la atención, pero que ella no le conversaba nada por el tema de que le daba vergüenza y cosas así. ¿Ya qué otro dominio pensarías que está afectado? Dominio 5 de ¿Cuál? percepción y cognición. ¿Por qué? Porque si esta persona pues sufrió se puede decir, alguna violación en la familia, pues, por ende le va a afectar mucho lo que es se puede decir, psicológicamente. Entonces va a estar como intranquila, preocupada, Desorientada, pensativa. ya. Exacto. Entonces, Ujú. está afectándole lo que es su dominio 5 que es percepción. Ya, ¿y qué otro dominio más? Muy bien. Entonces también de ese viene de la mano lo que es el dominio 6 de lo que es autopercepción. ¿Por qué? O sea, como digo, viene de la mano con lo que mencionaba ya que no tendría una autoestima baja. Ya.
¿Qué Puede ser más? también de seguridad y protección. Ya, seguridad y protección, aunque todavía no hemos visto ese dominio, pero bueno, ya. Y con la persona que abusó, ¿qué dominio estaría afectado? ¿Qué pensaría? La persona que abusó a este paciente con discapacidad. El de A ver, rol relaciones. ya, ¿qué otro dominio? También sería el dominio 5, percepción y cognición, por la manera en que él piensa. Ya, muy bien, porque no está con sus 5 sentidos bien puestos, tiene un problema. ¿Qué más? ¿Qué otro dominio? ¿Qué más valoraríamos aquí en el dominio 8 de sexualidad? ¿Qué más considerarían? A ver, ¿qué más considerarían? Muy bien, por el tiempo vamos a quedarnos, chicos, en este dominio número 8 y el día de mañana o para la siguiente planificación que tiene el doctor, vamos a continuar viendo lo que es parte del proceso de atención de enfermería. ¿Sí? Yo les agradezco por la atención prestada hasta el momento en cuanto a este proceso de atención de enfermería enfocado en estas personas con discapacidad. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Y aquí los pongo ya con el doctor Paballó.